Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos, que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Análisis de Daniel capítulo 1 versículo por versículo. Versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Análisis. Este versículo ubica el inicio del libro en un contexto histórico preciso. Nabucodonosor, rey de Babilonia, comienza su expansión conquistando Judá. Esto es cumplimiento de juicio profetizado por los profetas debido al pecado del pueblo. Versículo 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Análisis. Dios permitió que Nabucodonosor venciera. No fue por debilidad de Judá, sino por el juicio divino. Además, los utensilios del templo fueron llevados al templo de dioses paganos, mostrando la humillación del pueblo. Versículo 3. Dijo el rey a Aspenaz que trajese de los hijos de Israel. Análisis. El rey ordena que jóvenes israelitas, nobles y sabios, sean traídos para ser educados en la cultura babilónica. Esto era parte de una estrategia para asimilarlos y usarlos como servidores del imperio. Versículo 4. Muchachos, de buen parecer, enseñados, sabios en ciencia. Análisis. Buscaban jóvenes excepcionales para ser formados bajo el pensamiento babilónico. Era una forma de borrar su identidad israelita y sustituirla por la caldea. Versículo 5. Les señaló el rey ración para cada día. Análisis. El rey buscaba moldearlos completamente, no solo en conocimiento, sino en estilo de vida. La comida del rey
representaba comunión con el sistema pagano. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Análisis. Se destacan 4 jóvenes fieles del pueblo de Judá, que jugarán un papel crucial en los eventos del libro. Todos tenían nombres hebreos que honraban al Dios de Israel. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Análisis. Cambiar. Sus nombres fue un intento de cambiar su identidad y hacerlos olvidar a su Dios, por ejemplo. Daniel, Dios es mi juez, fue cambiado a Belsasar, príncipe de Bel, un dios pagano. Versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Análisis. Este es un versículo clave. A pesar de la presión, Daniel decidió mantenerse fiel a Dios. La comida del rey seguramente no era kosher y estaba dedicada a ídolos. Su fidelidad comienza con una decisión en su corazón. Versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia. Análisis. Dios honra la decisión de Daniel y le da favor con sus superiores. Aunque estaba en tierra enemiga, la protección y provisión de Dios seguían con él. Versículo 10. Temo a mi señor el rey. Análisis. El jefe de los eunucos teme perder su vida. Sí, Daniel y sus amigos se ven mal alimentados. Esto muestra el poder del rey y el riesgo que implicaba la petición. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melsar. Análisis. Daniel actúa con sabiduría, buscando otra oportunidad de probar su fidelidad, sin provocar una confrontación directa. Usa la diplomacia. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba. Legumbres a comer. Análisis. Daniel propone una dieta sencilla, legumbres y agua, que representa su deseo de obedecer a Dios y no contaminarse. La palabra legumbres incluye verduras y posiblemente leguminosas. Versículo 13. Compara luego nuestros rostros. Análisis. Daniel no temía el resultado porque confiaba en Dios. Quería que el cambio fuera evidente como testimonio. Versículo 14. Consintió y probó con ellos 10 días. Análisis. El encargado aceptó la prueba. El número 10 representa muchas veces prueba o responsabilidad en la Biblia. Versículo 15. Pareció el rostro de ellos mejor. Análisis. Dios bendijo su obediencia. Contra toda lógica humana, se veían más sanos con una dieta sencilla. Esto muestra la provisión divina. Versículo 16. Su llevaba la porción de la comida de ellos. Análisis. La prueba fue tan exitosa que el encargado mantuvo la nueva dieta permanentemente. Versículo 17. Dios les dio conocimiento e inteligencia. Análisis. No solo fueron obedientes, sino que Dios los capacitó con dones intelectuales. Daniel, además, recibió un don profético, interpretación de sueños. Versículo 18. Pasados. Los trajo delante de Nabucodonosor. Análisis. Después del periodo de formación 3 años, fueron llevados ante el rey para evaluación. Versículo 19. No fueron hallados, como Daniel. Análisis. Estos 4 jóvenes sobresalieron por encima de todos. Esto resalta cómo Dios exalta a quienes le son fieles. Versículo 20. Los halló 10 veces mejores. Análisis. No solo eran buenos, eran 10 veces superiores. Este resultado sobrenatural glorifica a Dios. Superaron incluso a los magos y astrólogos del reino. Versículo 21. Continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Análisis. Este versículo abarca aproximadamente 70 años. Daniel sirvió fielmente durante varios reinados. Es un testimonio de la permanencia de los que confían en Dios. Resumen y lección espiritual del capítulo 1. Daniel y sus amigos fueron probados desde jóvenes, lejos de su tierra, en una cultura hostil. Decidieron no contaminarse y Dios los respaldó. La obediencia y fidelidad a Dios traen sabiduría, favor y honra incluso en tierra extraña. Este capítulo enseña a permanecer firmes en nuestra identidad y convicciones espirituales, aun cuando el sistema del mundo quiera moldearnos a su imagen. Daniel, capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea.
rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber el asunto a Daniel, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, y hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido,
y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, él, Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes y incienso. El rey habló a Daniel, y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Análisis de Daniel capítulo 2, versículo por versículo. Versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Análisis. Nabucodonosor tiene un sueño profético que lo perturba. Aunque era un rey poderoso, no tenía paz. Dios comienza a revelarse a través del sueño de un pagano, demostrando su soberanía. Versículos 2 al 3. El rey llama a magos, astrólogos, para que expliquen el sueño. Análisis. Nabucodonosor recurre a los sabios de Babilonia, pero ninguno tiene verdadero poder espiritual. Esto establece el contraste con Daniel, siervo del Dios verdadero. Versículos 4 al 6. Di el sueño. El asunto lo olvidé. Decidme el sueño y su interpretación. Análisis. El rey exige algo imposible, que le digan el sueño que él mismo ha olvidado. Esto expone la incapacidad de los sabios humanos ante lo sobrenatural. Versículos 7 al 9. Vosotros ponéis dilaciones, preparáis respuesta mentirosa. Análisis. Nabucodonosor desconfía de sus sabios. Sabe que, si no pueden decirle el sueño, mucho menos la interpretación, muestra que su autoridad es absoluta. Versículos 10 al 11. No hay hombre que pueda, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Análisis. Los sabios reconocen su límite. Los humanos no pueden acceder a tal misterio. Ironía, tienen razón, pero ignoran al único Dios verdadero. Versículos 12 al 13. El rey mandó que matasen a todos los sabios. Buscaron también a Daniel. Análisis. Su emite un decreto de muerte general. Daniel y sus amigos estaban entre los sabios recién entrenados. Por eso también están en peligro. Versículos 14 al 15. Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Análisis. Daniel se caracteriza por su prudencia. No reacciona con temor, sino con sabiduría
sabiduría. Su respuesta calma la situación y abre una puerta de oportunidad. Versículo 16. Daniel pidió tiempo al rey. Análisis. A diferencia de los sabios caldeos, Daniel no promete sabiduría propia, sino que confía en que Dios le revelará el sueño. Versículos 17 al 18. Hizo saber a sus compañeros, y pidieron misericordias al Dios del cielo. Análisis. Daniel no actúa solo. Junto con sus amigos, ora y busca el favor de Dios. Este pasaje resalta el poder de la oración colectiva ante situaciones de vida o muerte. Versículo 19. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Análisis. Dios responde. No hay misterio oculto para él. Esta visión confirma que Dios se comunica con los que lo buscan con fe. Versículos 20 al 23. Sea bendito el nombre de Dios. Él muda los tiempos. Revela lo escondido. Análisis. Antes de ir al rey, Daniel alaba a Dios. Esta es una oración de adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre los reinos humanos y el conocimiento. Versículos 24 al 25. No mates a los sabios. He hallado un varón que dará la interpretación. Análisis. Daniel intercede por los demás sabios. Aunque son paganos, él busca salvarlos. Arioc, por su parte, se presenta como quien descubre a Daniel, buscando mérito. Versículos 26 al 27. ¿Podrás hacerme conocer el sueño? El misterio que el rey demanda. Análisis. Daniel aclara que ni los sabios ni él por sí mismos pueden hacerlo, dejando claro que esto solo es posible por revelación divina. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos. Análisis. Este es el corazón del capítulo. Daniel exalta a Dios como el único capaz de revelar misterios. Introduce el sueño como profecía de los postreros días. Versículos 29 al 30. Te vinieron pensamientos. Me ha sido revelado, para que entiendas. Análisis. Daniel muestra humildad. No se atribuye mérito, sino que declara que Dios revela lo que Nabucodonosor deseaba saber. Versículos 31 al 33. Una gran imagen. Cabeza de oro, pecho de plata, piernas de hierro, pies de hierro y barro. Análisis. El sueño describe una estatua dividida en materiales decrecientes en valor pero crecientes en dureza. Representa la secuencia de reinos humanos. Versículos 34 al 35. Una piedra fue cortada. Desmenuzó la imagen. La piedra se hizo gran monte. Análisis. La piedra representa el reino de Dios, sin intervención humana, no con mano. Destruye los reinos humanos y establece uno eterno. Versículo 36. Este es el sueño. Ahora diremos la interpretación. Análisis. Daniel confirma que este era el sueño, validando su autenticidad. Ahora dará el significado, sin temor. Versículos 37 al 38. Tú eres la cabeza de oro. Análisis. Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza, es el primer imperio representado. Dios le ha dado poder y autoridad. Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior, y luego un tercero. Análisis. El segundo reino es el imperio Medo-Persa plata, y el tercero el imperio griego bronce. Se cumple históricamente. Versículo 40. El cuarto reino será fuerte como hierro. Análisis. Representa al imperio romano, conocido por su fuerza militar. Desmenuza y quebranta todo a su paso. Versículos 41 al 43. Pies de hierro y barro. Será reino dividido. Alianzas humanas no se unirán. Análisis. Se refiere a un futuro sistema dividido, mezcla de fuerza y fragilidad. Alude a alianzas políticas y sociales inestables, probablemente de los tiempos finales. Versículo 44. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Análisis. Aquí se revela la esperanza profética. El reino de Dios será eterno. Indistractable y reemplazará a todos los gobiernos humanos. Versículo 45. La piedra no cortada con mano. El sueño es verdadero. Fiel su interpretación. Análisis. La piedra es Cristo. Véase Mateo 21 a 42 a 44. Dios ha revelado el futuro, y su palabra es segura. Esta profecía es central en la escatología bíblica. Versículo 46. El rey se postró ante Daniel. Análisis.
Análisis. Nabucodonosor reconoce que ha ocurrido algo sobrenatural. Se rinde ante Daniel, pero luego veremos que aún no se rinde completamente ante Dios. Versículo 47. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Análisis. Es una confesión de fe, aunque no total. Nabucodonosor reconoce la supremacía de Dios, pero no ha nacido de nuevo ni ha abandonado su idolatría. Versículo 48. El rey engrandeció a Daniel. Análisis. Dios exalta a los que le son fieles. Daniel recibe autoridad política y respeto como sabio. Versículo 49. Daniel pidió que sus amigos también fueran promovidos. Análisis. Daniel no se olvida de sus compañeros. Pide por ellos y obtiene posiciones de liderazgo para Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Resumen del capítulo 2. Dios es soberano sobre los reinos de la tierra. Los reinos humanos son temporales y frágiles. Cristo es la piedra que establece un reino eterno. Daniel es un modelo de oración, sabiduría y fidelidad. Las profecías bíblicas se cumplen con precisión histórica. Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac,
Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente, y dijo a los de su consejo: ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los magistrados, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abed-nego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Análisis de Daniel capítulo 3, versículo por versículo. Versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Análisis. Aunque en el capítulo anterior reconoció al Dios de Daniel, ahora Nabucodonosor erige una estatua de sí mismo o de su reino, desafiando implícitamente la revelación divina. Representa orgullo humano y rebelión contra Dios. Versículos 2 al 3. Convoca a todos los gobernadores y líderes para la dedicación de la estatua. Análisis. La dedicación de la estatua no era solo ceremonial, sino también política y religiosa. Todos los líderes debían asistir, mostrando sumisión al rey. Versículos 4 al 6. Mándase que todos se postren y adoren la estatua al oír la música, o serán echados al horno de fuego. Análisis. Establece una forma de idolatría obligatoria. La amenaza de muerte por desobediencia revela una dictadura religiosa que no tolera la fe en el Dios verdadero. Versículo 7. Todos los pueblos se postraron. Análisis. La presión social, política y religiosa lleva a la mayoría a conformarse. Aquí vemos la diferencia entre fe verdadera y simple obediencia al sistema. Versículos 8 al 12. Unos caldeos acusan maliciosamente a Sadrach, Mesac y Abed-nego. Análisis. La fidelidad de los 3 jóvenes destaca en medio de la idolatría general. Los caldeos, posiblemente motivados por envidia, los delatan. Versículos 13 al 15. Nabucodonosor, furioso, les da una segunda oportunidad. Análisis. Aunque está enojado, el rey les da otra opción de postrarse, pero también lanza una declaración desafiante: que Dios os librará de mis manos. Versículos 16 al 18. Ellos responden con valentía: Dios puede librarnos, pero si no, igual no adoraremos tu estatua. Análisis. Esta es una de las declaraciones más poderosas de fe en toda la Biblia. No adorarán al ídolo ni siquiera para salvar su vida. Confían en Dios, sea que los libre o no. Versículos 19 al 20. El rey se enfurece más y ordena calentar el horno 7 veces más. Análisis. La reacción del rey muestra su orgullo herido. 7 veces más representa una intensidad máxima de
castigo. Versículos 21 al 23. Los 3 jóvenes son atados y echados al horno, tan caliente que mata a los soldados que los arrojaron. Análisis: humanamente parece el fin. Todo está en su contra, pero Dios está por intervenir de forma milagrosa. Versículos 24 al 25. El rey ve 4 varones sueltos en el horno, el cuarto semejante e hijo de los dioses. Análisis: milagro. No solo sobreviven, sino que caminan libremente en el fuego. El cuarto es una teofanía, manifestación divina, probablemente Cristo mismo preencarnado. Versículo 26. El rey los llama y los reconoce como siervos del Dios Altísimo. Análisis: Nabucodonosor ve el poder del Dios de los hebreos y reconoce que Él es altísimo, aunque todavía no se convierte plenamente. Versículo 27. El fuego no los dañó en absoluto, ni sus cuerpos, ni su cabello, ni sus ropas. Análisis: es un milagro total, sin rastros de daño. Dios no solo los protegió, sino que demostró que tiene control absoluto sobre las leyes naturales. Versículo 28. Nabucodonosor alaba a Dios por haber librado a sus siervos que confiaron en él. Análisis: el rey reconoce el valor de su fe y la intervención divina. Ellos entregaron sus cuerpos, antes que negara. Dios de esto prefigura la fidelidad de los mártires. Versículo 29. Decreta pena de muerte a quien blasfeme contra el Dios de ellos. Análisis: aunque bien intencionado, el decreto es extremo. El rey aún actúa como monarca absolutista. Reconoce el poder de Dios, pero no establece un culto verdadero. Versículo 30. El rey engrandece a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Análisis: Dios honra públicamente a quienes le son fieles. Lo que parecía su ruina terminó siendo su promoción. Resumen espiritual de Daniel capítulo 3. El sistema del mundo exige lealtad total, incluso en lo espiritual. La fe verdadera no se doblega ante amenazas. Dios puede librarnos del fuego, pero incluso si no lo hace, sigue siendo digno de obediencia. Cristo camina con sus siervos en medio del fuego. El testimonio fiel impacta a los más poderosos del mundo. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belchasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belchasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado,
enviado, y les he dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Análisis de Daniel capítulo 4, versículo por versículo. Versículo 1. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, paz os sea multiplicada. Análisis. Nabucodonosor escribe esta declaración como una carta pública. Quiere que su experiencia con Dios sea conocida por todo el mundo. Esto es muy inusual para un rey pagano y poderoso. Versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros. Análisis. Esta
dando testimonio. Reconoce que las obras del Dios Altísimo fueron personales conmigo. El poder de Dios lo ha transformado. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales. Su reino sempiterno. Análisis. Nabucodonosor reconoce la eternidad y soberanía del reino de Dios. Esto contrasta con la gloria temporal de los reinos humanos. Versículos 4 al 5. Yo estaba tranquilo y vi un sueño que me espantó. Análisis. Cuando todo parecía bien en su vida, Dios lo sacude con un sueño inquietante. A veces, la comodidad espiritual precede una sacudida divina. Versículos 6 al 7. Llamó a todos los sabios, pero no pudieron interpretar. Análisis. Una vez más, los sabios de Babilonia fracasan. Solo Daniel, quien conoce al Dios verdadero, puede entender los misterios divinos. Versículos 8 al 9. Hasta que entró Daniel, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Análisis. Aunque Nabucodonosor aún usa un lenguaje politeísta, reconoce algo especial en Daniel. Lo asocia con lo divino. Versículos 10 al 12. Vi un árbol alto hermoso, que alimentaba a todos. Análisis. El árbol representa a Nabucodonosor mismo. Es una imagen de su grandeza, estabilidad y provisión. El árbol llega hasta el cielo, aludiendo a orgullo y poder. Versículos 13 al 14. Un vigilante descendía del cielo y mandó que el árbol fuera derribado. Análisis. El vigilante es probablemente un ángel. La orden divina es clara. El árbol será derribado. Viene juicio. Versículo 15. Más la cepa de sus raíces dejaréis, con atadura de hierro y bronce. Análisis. Aunque el árbol será derribado, no será destruido por completo. Dios mantendrá la raíz, señal de que habrá restauración. El hierro y el bronce representan restricción o disciplina. Versículo 16. Su corazón de hombre se ha cambiado, y se le dé corazón de bestia. Análisis. El rey perderá la razón y vivirá como un animal. Es un juicio severo, pero necesario para quebrar su orgullo. Versículo 17. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Análisis. Esta es la lección central del capítulo. Dios gobierna los reinos humanos y puede poner a quien él quiera, incluso al más humilde. Versículo 18. Tú, Beltsasar Daniel, dirás la interpretación. Análisis. Nabucodonosor reconoce que solo Daniel puede interpretarlo. A pesar de todo, sigue sin comprender completamente al Dios de Daniel. Versículo 19. Daniel quedó atónito y dijo: el sueño sea para tus enemigos. Análisis. Daniel se conmueve y no se alegra del juicio que viene. Habla con respeto, aunque debe decir la verdad. Versículos 20 al 22. Tú mismo eres ese árbol. Análisis. Daniel confirma que el árbol representa al rey. La descripción del árbol es una metáfora de su poder e influencia global. Versículos 23 al 25. Serás echado de entre los hombres. Vivirás como bestia, hasta que reconozcas que Dios gobierna. Análisis. Dios no solo quitará su trono, sino también su humanidad razón. El juicio no es permanente. Hay un propósito: que Nabucodonosor reconozca la soberanía de Dios. Versículo 26. La cepa significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Análisis. El juicio terminará cuando Nabucodonosor se humille. Dios le promete restauración si se arrepiente. Versículo 27. Acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia. Análisis. Daniel exhorta con amor. Le ofrece la oportunidad de evitar el juicio mediante el arrepentimiento y la justicia. Versículos 28 al 29. Al cabo de 12 meses. Análisis. Dios le dio un año entero para arrepentirse. Esto muestra su paciencia. Pero el rey no cambió. Versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Análisis. Palabras cargadas de orgullo. Nabucodonosor se atribuye a sí mismo la gloria de su imperio. No reconoce a Dios. Versículos 31 al 32. Vino una voz del cielo. El reino te ha sido quitado. Análisis. El juicio anunciado se cumple inmediatamente. Dios le quita lo que él mismo le había dado. El rey será humillado. Versículo 33. Fue echado. Comía hierba. Su pelo como plumas. Uñas como aves. Análisis. Nabucodonosor cae en una condición psiquiátrica y animal. Su cuerpo también sufre. Vive así por 7 tiempos, años o periodos indeterminados. Versículo 34. Al fin del tiempo, alcé mis ojos al cielo y bendije al Altísimo.
Altísimo. Análisis. Aquí está el punto de quiebre. Nabucodonosor levanta los ojos a Dios y su entendimiento le es devuelto. Comienza a adorar al Dios verdadero. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Análisis. Ahora entiende la soberanía absoluta de Dios. Nadie puede oponerse a su voluntad. Reconoce su insignificancia humana ante el Todopoderoso. Versículo 36. Mi razón me fue devuelta, fui restablecido. Mayor grandeza me fue añadida. Análisis. Cuando se humilla, Dios lo restaura e incluso lo engrandece más. Esta es gracia. El quebranto trajo fruto espiritual. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Análisis. Finaliza con adoración. Esta es la confesión más profunda de todo el capítulo. Reconoce que Dios puede humillar a los soberbios. Resumen espiritual de Daniel capítulo 4. Dios es soberano sobre los reyes y naciones. El orgullo humano siempre lleva a la caída. Dios disciplina con amor, pero también con firmeza. El quebrantamiento puede llevar a la verdadera conversión. Nabucodonosor pasó de la soberbia a la adoración. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía, delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y llevará un collar de oro en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu, y ciencia, y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas, y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces fue traído Daniel delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judía? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció,
y su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y que pone sobre él al que él quiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La interpretación del asunto es esta: Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Análisis de Daniel capítulo 5, versículo por versículo. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Análisis. Belsasar, nieto o descendiente de Nabucodonosor, organiza un banquete lujoso en medio de una crisis históricamente. Los medos y persas rodeaban Babilonia. Representa decadencia, arrogancia y desprecio por lo sagrado. Versículo 2. Mandó traer los vasos de oro y plata del templo. Análisis. No solo era una fiesta mundana, sino blasfema. Usa los utensilios sagrados del templo de Dios para beber vino pagano. Es una profanación abierta. Versículo 3. Y bebieron el rey, sus príncipes, mujeres y concubinas. Análisis. El pecado es colectivo. Se involucra a todo el liderazgo en el acto blasfemo. Esta es una provocación directa al Dios de Israel. Versículo 4. Alabaron a los dioses de oro, plata, bronce. Análisis. Belsasar idolatra objetos materiales y inertes, mientras desprecia al Dios vivo. Esta idolatría será su ruina. Versículo 5. Aparecieron los dedos de una mano, y escribían en la pared. Análisis. La intervención de Dios es inmediata. Una mano sobrenatural interrumpe la fiesta escribiendo una sentencia divina. El juicio llega sin aviso previo. Versículo 6. El rey palideció. Sus rodillas daban una contra la otra. Análisis. El valiente rey ahora tiembla de terror. La conciencia culpable y el temor de lo desconocido lo paralizan. Versículos 7 al 8. Llamó a los sabios, pero no pudieron leer ni interpretar. Análisis. Una vez más, los sabios del sistema babilónico fallan. Lo humano no puede explicar lo divino sin revelación de Dios. Versículo 9. El rey se turbó. Sus príncipes estaban perplejos. Análisis. El orgullo se convierte en confusión. No hay sabiduría en el consejo impío. Versículo 10. La reina madre entra y trata de calmar la situación. Análisis. Es probable que esta sea la madre de Belsasar, no su esposa. Ella recuerda el papel de Daniel durante el reinado de Nabucodonosor. Versículos 11 al 12. En tu reino hay un hombre, Daniel. Análisis. La reina recuerda que Daniel tenía espíritu de los dioses y gran sabiduría. A pesar del tiempo, su testimonio se mantiene vivo. Versículo 13. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? Análisis. Belsasar no muestra reverencia hacia Daniel. Lo identifica como un simple cautivo, lo cual refleja su arrogancia persistente. Versículos 14 al 16. He oído que puedes interpretar. Si lo haces, te honraré. Análisis. Belsasar quiere comprar la sabiduría con recompensas. No entiende que los dones de Dios no se venden. Versículo 17. Tus dones sean para ti. Leeré la escritura. Análisis. Daniel rechaza los regalos. No sirve por interés, sino por fidelidad a Dios. Su mensaje no puede ser comprado.
Versículos 18 al 21. Dios dio a Nabucodonosor reino y gloria, pero fue humillado por su orgullo. Análisis. Daniel repasa la historia de Nabucodonosor para mostrar que Belsasar debería haber aprendido de ella. El orgullo fue la causa del juicio anterior. Versículo 22. Y tú no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Análisis. Esta es la acusación central. Belsasar no pecó por ignorancia, sino por soberbia deliberada. Él conocía la historia y aún así desafió a Dios. Versículo 23. Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, y no lo honraste. Análisis. Pecado directo contra Dios. Tomó lo sagrado para uso profano y adoró a ídolos sin vida. Esta es idolatría en su forma más ofensiva. Versículo 24. De su presencia fue enviada la mano. Análisis. La escritura no fue producto de alucinación ni magia. Fue Dios quien envió la mano. Versículo 25. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Análisis. Palabras arameas escritas como un juicio divino codificado. Estas palabras resumen el destino de Belsasar. Versículos 26 al 28. Interpretación. Mene, Dios ha contado tu reino y le puso fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Peres forma singular de Uparsin. Tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Análisis. Belsasar fue juzgado, hallado en falta, y su reino será destruido. Dios no solo evalúa acciones, sino también intenciones y corazón. Versículo 29. Entonces mandó vestir a Daniel y proclamarlo como tercer señor. Análisis. Aunque ya sabe su destino, Belsasar cumple su palabra. Irónicamente, Daniel acepta el reconocimiento justo antes del colapso del reino. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar. Análisis. El juicio fue inmediato. Mientras se celebraba la fiesta, las tropas persas ya habían entrado a Babilonia por el río Éufrates. La palabra de Dios se cumplió en el mismo día. Versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino. Análisis. Comienza el imperio Medor-Persa. Tal como Daniel profetizó en el capítulo 2, Dios quita y pone a reyes según su voluntad. Resumen espiritual de Daniel capítulo 5. La arrogancia contra Dios tiene consecuencias fatales. El pecado deliberado es más grave cuando se tiene conocimiento previo. Dios juzga a los líderes de las naciones. Nadie puede burlarse de lo sagrado. La palabra de Dios se cumple con exactitud. Versículos 18 al 21. Dios dio a Nabucodonosor reino y gloria, pero fue humillado por su orgullo. Análisis. Daniel repasa la historia de Nabucodonosor para mostrar que Belsasar debería haber aprendido de ella. El orgullo fue la causa del juicio anterior. Versículo 22. Y tú no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Análisis. Esta es la acusación central. Belsasar no pecó por ignorancia, sino por soberbia deliberada. Él conocía la historia y aún así desafió a Dios. Versículo 23. Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, y no lo honraste. Análisis. Pecado directo contra Dios. Tomó lo sagrado para uso profano y adoró a ídolos sin vida. Esta es idolatría en su forma más ofensiva. Versículo 24. De su presencia fue enviada la mano. Análisis. La escritura no fue producto de alucinación ni magia. Fue Dios quien envió la mano. Versículo 25. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Análisis. Palabras arameas escritas como un juicio divino codificado. Estas palabras resumen el destino de Belsasar. Versículos 26 al 28. Interpretación. Mene, Dios ha contado tu reino y le puso fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Peres forma singular de Uparsin. Tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Análisis. Belsasar fue juzgado, hallado en falta, y su reino será destruido. Dios no solo evalúa acciones, sino también intenciones y corazón. Versículo 29. Entonces mandó vestir a Daniel y proclamarlo como tercer señor. Análisis. Aunque ya sabe su destino, Belsasar cumple su palabra. Irónicamente, Daniel acepta el reconocimiento justo antes del colapso del reino. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar. Análisis.
El juicio fue inmediato. Mientras se celebraba la fiesta, las tropas persas ya habían entrado a Babilonia por el río Éufrates. La palabra de Dios se cumplió en el mismo día. Versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino. Análisis. Comienza el imperio Medo-Persa. Tal como Daniel profetizó en el capítulo 2, Dios quita y pone a reyes según su voluntad. Resumen espiritual de Daniel capítulo 5. La arrogancia contra Dios tiene consecuencias fatales. El pecado deliberado es más grave cuando se tiene conocimiento previo. Dios juzga a los líderes de las naciones. Nadie puede burlarse de lo sagrado. La palabra de Dios se cumple con exactitud. Daniel, capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey, y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdades, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día haces su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey,
y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen, ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Análisis de Daniel capítulo 6 versículo por versículo. Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Análisis. El rey Darío reorganiza el gobierno del nuevo imperio. Los sátrapas eran gobernadores regionales. Esta estructura muestra un gobierno poderoso y centralizado. Versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Análisis. Daniel, ya anciano, sigue siendo reconocido por su integridad y sabiduría. A pesar de ser extranjero, se le da una de las posiciones más altas. Versículo 3. Daniel era superior, porque había en él un espíritu superior. Análisis. Daniel no solo tenía capacidad humana, sino que estaba lleno del Espíritu de Dios. Su excelencia se destacaba claramente sobre los demás. Versículo 4. Buscaban ocasión para acusar a Daniel, mas no podían hallar. Análisis. La envidia y corrupción de otros líderes los llevó a buscar fallas en Daniel, pero era intachable. Es un modelo de integridad total en lo público y lo privado. Versículo 5. No hallaremos ocasión, si no es en relación con la ley de su Dios. Análisis. Reconocen que Daniel es tan fiel a Dios que es su única debilidad. Su lealtad espiritual será usada en su contra. Versículos 6 al 7. Propusieron un edicto, que nadie pida a ningún dios ni hombre excepto al rey. Análisis. Flattería disfrazada de lealtad. Quieren hacer del rey una figura divina temporalmente para atrapar a Daniel. Es una trampa legal cuidadosamente diseñada. Versículo 8. Confirma el edicto, conforme a la ley de Media y Persia, que no puede ser abrogada. Análisis. En el sistema persa, una ley real no podía ser revocada. Esta rigidez será clave en la historia. Versículo 9. El rey Darío firmó el edicto. Análisis. El rey, sin saberlo, cae en la trampa. Confía en sus funcionarios sin sospechar que su decreto será usado contra su consejero más fiel. Versículo 10. Daniel oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Análisis. Daniel no se esconde ni cambia su rutina. Su fe no depende de circunstancias. Ora con ventanas abiertas hacia Jerusalén, en señal de fidelidad a Dios y a la promesa del templo. 1. Reyes 8 a 46 a 50. Versículo 11. Lo hallaron orando y rogando a su Dios. Análisis. Daniel fue observado y delatado. Su fidelidad fue su delito, lo que refleja la maldad del sistema corrupto. Versículos 12 al 13. Confirmaron con el rey que el edicto no podía ser anulado, y denunciaron a Daniel. Análisis. Los enemigos de Daniel siguen paso a paso el plan para atraparlo. Destacan que él es de los cautivos de Judá, despreciando su origen. Versículo 14. Al rey le pesó en gran manera, y trató de librar a Daniel. Análisis. Darío aprecia y respeta a Daniel. Ahora ve que fue engañado por sus consejeros. Intenta salvarlo, pero está atrapado por su propia ley. Versículo 15. Le recuerdan al rey que ninguna orden real puede ser revocada. Análisis. Presionan al rey para que cumpla el decreto, sin importar que fue manipulado. Representan un poder impío e inflexible. Versículo 16. El rey dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Análisis. Aunque Darío no es creyente, reconoce la fe de Daniel. Esta es una confesión de respeto y esperanza.
no de fe propia. Versículo 17. Sellaron la piedra con el anillo del rey. Análisis. Al sellar el foso, nadie podía intervenir sin violar la ley. Humanamente, la causa de Daniel estaba sellada. Versículo 18. El rey se acostó ayuno, y se le fue el sueño. Análisis. La conciencia de Darío lo inquieta. Aunque es el más poderoso del reino, no puede dormir. La injusticia lo atormenta. Versículo 19 al 20. El rey se levanta de madrugada, corre al foso y clama a Daniel. Análisis. La urgencia del rey muestra cuánto le importa a Daniel. No es una ejecución indiferente. Sufre por él. Versículo 21 al 22. Mi Dios envió su ángel. Cerró la boca de los leones. Análisis. Milagro. Daniel no solo sobrevivió, sino que fue protegido sobrenaturalmente. Los leones no pudieron tocarlo porque era inocente ante Dios y ante el rey. Versículo 23. Fue sacado sin lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Análisis. La causa de su liberación no fue la intervención humana, sino la fe. La confianza en Dios fue su defensa. Versículo 24. Los que lo acusaron fueron echados al foso con sus familias. Análisis. Su hace justicia. El castigo es severo y culturalmente común en Persia. La rapidez con que los leones los devoran confirma que fue un milagro que no tocaran a Daniel. Versículo 25 al 26. El rey emite un nuevo decreto. Todos deben temer al Dios de Daniel. Análisis. La fe de Daniel impacta a todo un imperio. El rey reconoce que el Dios de Daniel es viviente y eterno. El testimonio fiel provoca una proclamación pública de reverencia a Dios. Versículo 27. Él salva y libra. Hace señales. Ha librado a Daniel. Análisis. Darío glorifica al Dios de Israel. Reconoce su poder sobre la naturaleza, los leones, y su intervención milagrosa en favor de los fieles. Versículo 28. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y Ciro el persa. Análisis. Dios honra a Daniel con larga vida, influencia y éxito político, incluso bajo diferentes imperios. Su fidelidad constante trajo bendición constante. Resumen espiritual de Daniel capítulo 6. La fidelidad a Dios vale más que la aprobación del mundo. Una fe firme no se esconde ni cambia ante amenazas. Dios honra a los que le son fieles, incluso en medio del peligro.